gracias por acompañarnos en este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral a la Semana Online. Hoy vamos a hablar de lo que dicen las elecciones por parte de la sociedad al Estado. Vamos a ver qué nos dice nuestro especialista. Acompáñenos. Ya nos acompaña a través de videoconferencia Leonardo Valdés Zurita, quien fuera presidente del IFE. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este programa del Tribunal Electoral. ¡Qué gusto! El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. ¿Qué nos dicen las elecciones? ¿Qué dicen las elecciones de parte de la sociedad al Estado? ¿Qué reclaman? ¿Qué exigen? ¿Qué es lo que quieren decir? Y yo le preguntaría, ¿qué debemos leer entre líneas de cada elección? ¿Qué enfoque analítico debemos hacer más allá de lo que dice la democracia representativa? Bueno, digamos que el punto de partida para hacer un análisis sobre esta cuestión es la diferenciación, que es una diferenciación clásica de hace muchos años, de lo que es la sociedad política y la sociedad civil. Todas las sociedades tienen esos dos segmentos. La sociedad política es la esfera en la que habita el Estado, en donde habitan las élites políticas, en donde se ejerce el gobierno y se resuelven los asuntos colectivos que afectan la vida cotidiana de todos los miembros de la sociedad. Mientras que en la sociedad social estamos todos los demás, todos aquellos que tenemos actividades privadas, que vivimos de nuestro trabajo, que cuidamos de nuestra salud, que cuidamos de nuestra familia, que formamos a nuestros hijos, en fin, que hacemos nuestras actividades como miembros de un conglomerado de una sociedad. De tal suerte que las elecciones, y sobre todo en la democracia, son uno de los vínculos de comunicación entre la sociedad política y la sociedad civil. ¿Son el único? No. En algún momento fueron el más importante, quizá, pero hay otros vínculos. Otro vínculo son los partidos políticos, por ejemplo. Son agrupaciones de ciudadanos que postulan candidatos que dejan de ser parte de la sociedad civil para formar parte de la sociedad política. Otro vínculo muy importante y cada vez más importante son los medios de comunicación que nos informan a los ciudadanos acerca de las decisiones que se toman en la sociedad política y también le informan a los gobernantes cuáles son las preocupaciones que tenemos los ciudadanos. De tal suerte que las elecciones son uno de los vínculos, pero son un vínculo muy importante porque, a diferencia de otros, las elecciones son el medio por el cual la sociedad civil cambia a la sociedad política, el medio por el cual la sociedad civil modela y modula la vida de la sociedad política. Por eso, las instituciones gubernamentales, el Estado, las élites políticas, tienden a estar muy atentos para escuchar qué le dicen las elecciones. Por ejemplo, una alta participación en una elección puede tener diversas lecturas. Claro. Una de ellas puede ser que hay inconformidad en la sociedad y por eso decide participar. Otra de ellas puede ser que hay una cultura política en la sociedad que la lleva a participar con responsabilidad. De tal suerte que cada elección, cada coyuntura manda mensajes diversos a la sociedad política y los políticos tienen que estar muy atentos para entender y escuchar esos mensajes. Por eso nos interesaba conversar con usted este tema específicamente. Queremos saber si, bueno, usted ya lo dijo, si pueden demostrar hartazgo, también pueden demostrar que se están dando revoluciones
silenciosas, que se está queriendo cambiar el camino. ¿Qué más nos puede decir una elección? Porque no hay elecciones mudas, como no hay historias mudas. No, por supuesto, las elecciones dan muchos mensajes. En algunas coyunturas, por supuesto que la elección puede ser un gran elemento de legitimidad si la participación es una participación entusiasta, si la participación hace que los ciudadanos, las ciudadanas, hagan suyo el programa político que se ha planteado y de esa manera su participación consolida un proyecto político y lo legitima. Pero también puede haber elecciones que sean muy deslegitimadoras en el sentido de rechazo de la ciudadanía, como usted lo llama, atasco de la ciudadanía, y deseos de cambiar la situación. Muchas veces esos deseos de cambiar la situación se convierten en alternancia, se convierten en situaciones en las que el partido que está en el gobierno o pierde la mayoría en los órganos legislativos o incluso puede perder la posición ejecutiva, ya sea en la presidencia de la República, en la presidencia municipal o incluso en una gubernatura. Este mensaje de la ciudadanía es un mensaje que tiene que decodificarse en el contexto en el que se produce, de tal suerte que no solamente cada elección es diferente, sino que se producen en contextos diferentes, y eso es muy, muy importante para entender ese vínculo de comunicación entre la sociedad civil y la sociedad política. Y hablando del Estado democrático, entonces, ¿quién se encarga de fortalecerlo? ¿Esa sociedad civil, esa sociedad política? ¿Cómo contribuye en esas voces de las elecciones? Yo diría que nos toca a todos. Nos toca a la sociedad civil, por supuesto, y ese fortalecimiento democrático tiene mucho que ver con nuestra cultura política. Tiene mucho que ver con los niveles de información que los ciudadanos tenemos y el deseo de participar para incidir en las decisiones que se toman en la sociedad política. Pero la sociedad política no puede actuar como si no hubiera esa participación. Esto quiere decir, los miembros del Estado, del gobierno, de la representación política, también deben coadyuvar para la consolidación de los procesos democráticos. Su actitud y su desempeño también fortalece o debilita la cultura política. Cuando nosotros elegimos a alguien porque tiene una propuesta y llega a la posición y no cumple con su propuesta, nos está mandando un muy mal mensaje. Nos está mandando un mensaje de nos engañó, no es congruente con lo que propuso originalmente. Y eso se convierte en un elemento que no permite el desarrollo de la cultura democrática. De hecho, puede incluso desincentivar la participación de los ciudadanos porque se sienten traicionados, se sienten engañados. En cambio, cuando alguien a quien elegimos cumple con la oferta que nos hizo, eso ayuda a desarrollar la cultura política, porque eso le dice a las y los ciudadanos que vale la pena participar para tomar decisiones que se van a convertir en proyectos de gobierno y en acciones de gobierno que idealmente deberían de estar orientadas a mejorar la situación de vida de todos quienes participamos en la sociedad civil. Así es, y hablando precisamente de este tema, a mí me gustaría preguntarle, ¿qué hay de esa participación ciudadana cuando tenemos elecciones tan incluyentes como las pasadas? Quiere decir que cada elección le da entrada a más grupos que en algún momento fueron desfavorecidos, que fueron discriminados, y cada elección va reivindicando y dando voz a más personas. Sí, por supuesto. No hay que olvidar que nuestra democracia es relativamente joven, ¿sí?
Y si nos ubicamos en los estándares internacionales, se puede decir que hasta principios de los años 90 del siglo pasado, México no era considerada una democracia, México era considerado un régimen político autoritario, en donde había un partido muy fuerte, rodeado de partidos muy débiles, con leyes e instituciones electorales que no eran confiables y en donde se producían situaciones que no se producen en las democracias, como por ejemplo fraudes electorales o persecución de opositores, encarcelamiento de opositores. Eso lo dejamos atrás, no fue fácil dejarlo atrás, pero además de dejarlo atrás, también hemos ido dejando atrás con ese régimen político la cultura política que corresponde a ese tipo de forma de gestionar el poder político. Teníamos una cultura política súbdito en donde los ciudadanos esperábamos que el gobierno nos resolviera los problemas y esa cultura no tenía mucho interés en los derechos. Era más bien una cultura medio paternalista, medio esperar que el gobierno nos resuelva la vida cotidiana a los ciudadanos. Con la transición democrática, con la alternancia en el poder, con los gobiernos divididos, empezamos a construir una cultura democrática en la que tenemos mucha mayor conciencia de nuestros derechos. Sin duda alguna, fue un gran avance en la reforma de 2012-2014, la decisión de avanzar hacia la paridad en las candidaturas. Pero eso tiene una larga historia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un protagonista de la mayor importancia por sus sentencias para establecer que las mujeres tenían derecho a participar. Recuerdo que en aquel entonces todavía había quien decía, claro, que las minorías participen para referirse a las mujeres, sin darse cuenta que las mujeres no son una minoría, son la mitad de la población, y incluso en el padrón electoral, aunque sea por pocos dígitos, son la mayoría de quienes forman parte de ese listado, que son los que tienen derecho a participar en las elecciones. De tal suerte que hemos ido avanzando en una cultura que nos permite apropiarnos de nuestros derechos, y con las mujeres, los migrantes, y con las mujeres y los migrantes, los pueblos originarios, la diversidad sexual. Hay una sentencia muy importante del tribunal que ha abierto también la posibilidad de que las personas que se encuentran en prisión y no han sido privadas de sus derechos políticos puedan participar en las elecciones. De tal suerte que personas con capacidad, hoy con discapacidad, tienen la conciencia de que tienen derecho a participar, y ese avanzar en los derechos es lo que hace que nuestras elecciones sean cada vez más incluyentes. Y tendremos que ir pensando en otras fórmulas para que no solamente esos grupos antes marginados puedan participar en la selección de sus representantes, sino ellos mismos puedan ser representantes, ellos mismos puedan llevar la voz de sus grupos a los órganos legislativos y ellos mismos puedan llevar las propuestas que enriquezcan el debate, que es uno de los elementos fundamentales de la democracia. Esa es una de las metas y me gustaría que siguiéramos platicando de este tema en el siguiente bloque, ¿le parece? Con muchísimo gusto. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos
Conversando con Leonardo Valdés Zurita, el doctor Leonardo Valdés Zurita, estamos hablando de lo que nos dicen las elecciones, que bueno, hay que leer la letra chiquita de las elecciones, y ya sabíamos que estas elecciones 2020-2021 nos dejaron un mensaje de que hay que seguir reclamando más derechos para más personas, doctor. Usted cerraba el bloque anterior con esa idea, pero esas elecciones emblemáticas, históricas, 1988, 2018, también nos dejaron mensajes muy poderosos. ¿Cuáles serían desde su perspectiva? Sí, bueno, la elección de 1988 nos mandó el mensaje de que el acuerdo, el arreglo político autoritario que estuvo vigente en nuestro país durante gran parte del siglo XX no podía sostenerse. No era viable que un solo partido tuviera la gran mayoría de la representación política, no era viable que ese partido siempre ganara las elecciones, y no era viable que las autoridades electorales organizaran elecciones que no tenían incertidumbre en términos del resultado de las elecciones. Por eso fue muy importante la reforma política que vino después de esa elección, y por eso fue muy importante el surgimiento en ese primer momento del Instituto Federal Electoral, y después, en la reforma de 1996, el surgimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acompañados esos surgimientos de muchos detalles, de un nuevo código electoral, de una ley, del sistema de medios de impugnación y de la concreción en la legislación de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos básicos, como el de organización, el de reunión, el de formar partidos políticos, el de participar en las elecciones. Ahora tenemos la figura de los candidatos independientes, hay la reelección inmediata para diputados, senadores y presidentes municipales. En fin, el cambio que ha vivido el país después de esa elección de 1988 en materia de construcción democrática es muy importante. Y es muy importante porque pareciera que quienes habitamos en la sociedad civil solo nos ocupamos de eso cada 3 años, cuando tenemos que ir a elecciones y mandamos mensajes con las elecciones. Pero nuestra vida cotidiana está también vinculada con esa realidad. Nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de información, nuestra libertad de opinión es ingrediente de la democracia. Y eso es un logro fundamental de quienes desde la sociedad civil han impulsado y siguen impulsando la participación ciudadana en la reflexión, que al final del día es lo que va conformando las opiniones que cuando llega la elección se exponen en la elección y hacen que la sociedad política escuche el ruido y reaccione frente a ese ruido para muchas veces consolidar sus programas, o en otras veces para rectificar sus programas si es que el resultado electoral no les es favorable. Doctor, entonces las instituciones electorales hacen el papel de megáfono, de bocina, de potenciador de la voz de la sociedad, ¿es lo que entendí? Por supuesto, las instituciones electorales, por supuesto que son parte del Estado, están definidas por la Constitución, pero tienen un vínculo muy directo con la sociedad civil. El órgano administrativo, pues porque desde la credencial para votar hasta la actualización del derecho al voto está bajo su responsabilidad, y el órgano jurisdiccional porque se ocupa nada más ni nada menos que de la defensa de los derechos políticos, electorales de las y los ciudadanos, y constantemente está resolviendo asuntos que lo que hacen es consolidar esos derechos. Y ese megáfono, esa capacidad de decir las cosas y de mandar mensajes, es también lo que consolida a la cultura política
democrática, porque uno de los ingredientes fundamentales de la democracia es que existan demócratas. Y para que los ciudadanos, las ciudadanas, seamos demócratas, seamos democráticos, necesitamos tener esa cultura, tener la cultura que respeta la diferencia de opinión, tener la cultura que nos permite escuchar las razones de los otros, tener la cultura que respeta los derechos de los demás, pero exige también que se respeten nuestros derechos, la cultura de la pluralidad, la cultura del apego a la ley y la cultura de la participación en los procesos de toma de decisión. Y eso no lo teníamos en el pasado porque vivíamos en un régimen político autoritario. Ha sido muy difícil construirlo y pienso yo que las instituciones electorales han sido un actor fundamental en esa construcción y tienen que seguir siendo un actor fundamental, porque no hay punto final en la construcción de la cultura democrática. No, ninguna sociedad puede decir, ya construí la cultura democrática y ya me puedo desentender de este asunto. No. Incluso en las democracias consolidadas siempre es necesario seguir construyendo cultura democrática de nuevos objetivos, nuevas fronteras, nuevas visiones, para que esta perspectiva se refleje en la participación política de las y los ciudadanos. Hablando de reflejos, usted utiliza esta palabra, lo que sucedió en la elección pasada, lo que sucederá en 2022, bueno, será la exigencia de la ciudadanía al Tribunal Electoral de que siga por ese camino, de seguir defendiendo derechos, de seguir a lo mejor cambiando de criterio, a lo mejor buscando nuevos caminos para defender a más personas en lo político electoral. Sin duda alguna, los ciudadanos van a seguir exigiendo, las ciudadanas van a seguir exigiendo, tienen derecho a hacerlo y además el tribunal está obligado a cada asunto que se presente reflexionarlo a la luz de los derechos políticos de las y los ciudadanos y a la luz de esos derechos políticos, si es necesario incluso cambiar de criterios, modernizar criterios para para propiciar que nuestras elecciones sean cada vez más incluyentes, para que más ciudadanas, más ciudadanos quieran participar en las elecciones, ya sea como votantes, ya sea como observadores electorales, ya sea como funcionarios de mesas directivas de casilla, o ya sea como candidatos, porque también es importante que las y los ciudadanos se atrevan, pierdan el temor a participar también en la representación política, porque al final del día esa sociedad política que parece muy lejos, que parece elitista, no se puede desvincular de la sociedad social, de la sociedad civil, y la sociedad civil constantemente nutre a esa sociedad política, no solamente con inquietudes, con mensajes, sino también con personas. Y tendríamos que empezar a ver en el futuro que muchos jóvenes que adquieren la cultura democrática en su formación básica empezarán a desear participar en las decisiones, en los órganos de representación política y, ¿por qué no?, también en las posiciones ejecutivas para llevar a cabo programas políticos que vayan renovando la forma en la que se administra la vida pública en nuestro país. De tal suerte que el tribunal tiene ese reto, no solamente en las elecciones de 2022 y las que vendrán en el futuro inmediato, sino siempre, en todo momento. Y tiene también el reto de construir, de ir construyendo una comunicación cada vez más ágil, cada vez más efectiva, pero también cada vez más pedagógica, en el sentido de cómo resuelve los asuntos que se le plantean, cómo aplica los criterios jurídicos, porque si las ciudadanas y los ciudadanos entendemos mejor el trabajo
del Tribunal Electoral, también vamos fortaleciendo nuestra cultura democrática que, como ya decía, tiene un ingrediente muy importante en la legalidad. Tenemos que entender que la ley se aplica, que el órgano jurisdiccional hace ese trabajo, aplicar la ley, y tenemos todos que comprometernos con el respeto a la ley y acatar las resoluciones de la autoridad electoral, porque son las que nos permiten la convivencia pacífica, son las que nos permiten que si hay algún conflicto en torno a una elección, este se resuelva por la vía del litigio, por la vía de la reflexión jurídica y no por otras vías que pueden llevar a la violencia. La democracia también es un antídoto contra la violencia y por eso es muy importante que la cultura democrática nos ayude a entender a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales como definitivas y apegadas a derecho. Y esa es una labor que el tribunal está haciendo, por supuesto, pero que tiene que redoblar esfuerzos para hacerla cada vez mejor. Pues el Tribunal Electoral es un tribunal que escucha, un tribunal que atiende demandas y que cambia vidas con sus sentencias. Efectivamente, doctor, muchas gracias por sus puntos de vista. Hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecerle, como siempre, su presencia, su conocimiento y su experiencia aquí en Justicia Electoral a la Semana Online. Muchas gracias. Y a usted que nos siguió, acompáñenos la próxima.